a hacer un tartar de carne, ¿sí? Que es carne cruda condimentada, y un arroz cremoso con calamar, que es un risotto de langostino, ¿sí? Para el tartar de carne vamos a explicar de dónde sacamos la carne para hacer el tartar, un poco las condiciones que tiene que tener esa carne y con qué la vamos a condimentar. Que vamos a hacer una mayonesa y los ingredientes clásicos que lleva un tartar tradicional, que las dos recetas son dos recetas muy clásicas, muy tradicionales, y que nosotros implementamos en el restaurante. Y lo otro que vamos a hacer es un risotto de calamar, que vamos a mostrar el caldo que hacemos, a partir de que lo hacemos, y el procedimiento para hacer el risotto. ¿Está bien? Lo que vamos a empezar es con el lomo para hacer el tartar de carne, ¿sí? Que es el corte que vamos a utilizar para hacer el tartar. El tartar es tartar de carne, es la receta clásica tradicional, y el corte que se usa es lomo. Es carne cortada a cuchillo, muy fino, muy fino, se corta a cuchillo, se trabaja, se va picando, y después se condimenta con alcaparras, pepinillos, cebollas, cortada muy fina, o en el caso nuestro que usamos cebolla de verdeo, perejil y yema de huevos. Nosotros lo que hacemos es hacer una mayonesa clásica, ¿sí? Y agregar a la carne picada la mayonesa, el pepinillo, el perejil, las alcaparras, y después le ponemos una yema de huevo cruda, opcional para la gente que lo quiera comer o no, ¿sí? Hay gente que le gusta y hay gente que no. Tradicionalmente lleva una yema de huevo cruda arriba, la carne, porque en realidad el tartar es una preparación que llega a la mesa y el mozo debería condimentarla a último momento. La carne bien fría y todo se condimenta a último momento. La carne cruda. ¿Qué origen tiene la receta? ¿Es árabe? Es árabe, ¿sí? Y en clásico lo encuentran en cualquier bistró en Francia. Es una receta muy clásica que se encuentra en los bistrós franceses, tartar de carne. Acá hay algunos que lo pueden llevar acá en Mar del Plata, pero acá en Argentina hay algunos clásicos, algunos restaurantes que lo tienen. La receta ustedes van a encontrar, si se buscan en los libros, tartar de tomate, tartar de salmón, tartar de verduras, tartar. Hace referencia a un corte, a algo cortado muy chiquito y crudo, ¿sí? O no, pero digamos va tomando el nombre. Lo clásico es carne cortada bien chiquito, ¿sí? Con cuchillo y aderezada. Si hicieran mucha cantidad y trabajábamos en un restaurante y lo hacen, lo podemos pasar por una picadora de carne, ¿sí? Por la picadora, ¿está bien? Nunca por un robot. Nunca por un robot, me ubican a las procesadoras y eso, que lo muele. Eso no. Sí, una picadora de carne a cuchillo o picadora de carne. ¿Está? El resultado de picarlo a robot ya no es lo mismo. ¿Está? Para limpiar el lomo, lo que tenemos, les voy a mostrar un poco lo que es esto, que es el lomo, ¿sí? Grande, que está muy bueno, bien fresco, no está congelado ni mucho menos. Tiene tres partes: la cabeza, el centro y la cola. Lo que vamos a sacar es una tela que tiene acá arriba, que lo podemos hacer tirando. La otra parte que tiene el lomo es al costado, es un cordón. Que si lo limpian también pueden sacar pedazos para hacer el tartar. Como la carne va a ser cruda, ¿sí? No podemos utilizar cortes, primero cortes que tengan tendones, o que tengan mucho tejido conectivo, que tengan muchos cortes, como por ejemplo puede ser un osobuco o un roast beef. Ese tipo de cortes que tienen mucho tejido conectivo, mucho nervio, no sirven. Tiene que ser solamente lomo, ¿sí? Podríamos utilizar un ojo de bife bien limpio. Tiene que ser carne que tampoco tenga contacto con partes del animal que puedan llegar a ser
nada, partes donde el animal, qué sé yo, pisa o se entiende, una cuestión de bromatología. El mejor corte y el que se utiliza es el lomo. No, después si quisieran utilizar otro corte, pero no es lo recomendable ni lo ideal. Por más que en lugar de picarlo a cuchillo lo pasen por una máquina. Vamos a sacar esta tela que está arriba, ¿sí? Que se llama aponeurosis, que es una tela que hay que sacarla en el lomo porque si no la cocción se contrae, y en este tipo de recetas como la que vamos a hacer en el tartar es un chicle, es una goma, ¿está bien? Nos sirve para comer. ¿El corte de nalga puede servir, que no tiene grasas? Como servir, usted lo pica, lo corta y le va a servir, ¿se entiende? El corte no tiene nervio, no tiene nada. Son músculos mucho más rígidos en el animal, ¿sí? Que trabajan. El lomo no trabaja, ¿sí? Al igual que la parte del ojo de bife y ese tipo de cosas. No son músculos que al no tener trabajo, ¿sí? No generan esto que yo digo, estos tendones, este tejido conectivo, eso que lo hace a la carne mucho más dura o para otro tipo de preparación. El corte ideal es el lomo, ¿sí? Y cuando ustedes lo coman y se den cuenta, van a ver que vale la pena de última comprar esto a comprar. Si lo quiere hacer con nalga o con otro corte y usted le saca todos los nervios y lo limpia, obtiene una carne muy magra y lo pica, va a tener un resultado parecido, ¿está? Pero sí, pruébelo y hágalo, no es que no lo va a poder hacer. De hecho, el quepe, cuando hacen quepe, utilizan muchos... no, para hacerlo se utiliza solamente lomo. Yo lo voy a limpiar y no lo voy a cortar, ¿sí? Lo vamos a dejar entero. Ponen la punta del cuchillo, levantan, sostienen y van de la cola a la cabeza, ¿sí? Para seguir la misma fibra del corte. Acá el lomo tiene un poquito de grasa, que la podemos ir sacando. La mejor parte es esta, que es el centro del lomo. La cola también va. Todo esto lo dejamos así y después lo pelamos y recuperamos todas las partes que puedan llegar a tener carne, ¿está bien? No es que eso es desperdicio. Lo mismo que la parte del cordón. Acá obtendríamos el lomo, ¿sí? La cabeza que llega hasta acá, esta parte, vamos a abrirla ahí, el centro del lomo y la cola. ¿Tenemos algo para ponerlo, Nati, esto? Si lo guardamos. Yo ya tengo la carne picada y la tengo en la heladera, ¿sí? Y la vamos a dejar para condimentarla a último momento. Lo que vamos a empezar a hacer ahora es la mayonesa con la que vamos a condimentar el tartar. Y vamos a hacer entonces una yema y un huevo, porque achicamos la cantidad. Jugo de limón, vinagre, mostaza, sal, pimienta, tabasco y salsa inglesa. Sí. Bien.
Ahí se la repito. Mostaza y tomate. Una yema y un huevo. Mostaza, una cucharada de mostaza. Esto más o menos ustedes las cantidades. Vinagre de vino blanco. ¿Ven ahí? Una cucharada también. Sí, una cucharada de la cantidad. ¿Una cucharada? Sí. Jugo de limón, una cucharada. Mostaza. Media cucharadita. Salsa inglesa, que es la salsa, ya la conocen, unas gotas, no mucho. Salsa tabasco, Oh, pica. pica un poquito, un poquito nada más. Sal y pimienta. Y para esto, unos 450 centímetros cúbicos de aceite de girasol. 450. 400. Sí. Ah, pero esto junto, ¿no lo agregás? O ya se va? No, lo vamos a poner acá. Único vamos a esperar que no se corte nada más. Aceite tiene que ser solo de girasol. Sí, si ponemos aceite de oliva lo hacemos demasiado predominante. Aceite de oliva. Sí, lo puede hacer, pero una mayonesa de aceite de oliva es como muy... Pelagoso. Sí, predomina mucho el aceite. Este es neutro. Es una mayonesa neutra, ¿sí? Con aceite de girasol. Sí. Nosotros hacemos una igual, ¿sí? Que es como esta, nada más que de wasabi. Lo que hacemos es humedecer el wasabi, trabajarlo como se trabaja habitualmente, ¿sí? En polvo, es como se consigue, con un poco de agua tibia, se humedece y después con una cuchara de madera se incorpora acá de la misma manera y se trabaja. Lo que hacemos ahora es meter el mixer hasta el fondo, ¿sí? Sin moverlo, ¿lo ven ahí? Sin moverlo, solamente quieto, ¿sí? Le damos turbo, ¿vale? Y esperamos que se emulsione. Una vez que se emulsionó, ahí empezamos a subir un poquito el mixer. Subimos hasta arriba el mixer, una vez que se hizo abajo, que vemos que abajo se emulsionó, subimos y ya. Y la reservamos ahora en la heladera para último momento condimentar el tartar con los demás ingredientes. Por otro lado, vamos a empezar a hacer lo que es el caldo de mejillones, que va a ser la base para hacer el risotto, el arroz con calamar. ¿Vos tenías fuego? Bien, lo que tenemos acá son mejillones. Estos mejillones están abiertos, ¿sí? Acá los van a conseguir si van a la pescadería. Son unos mejillones que vienen envasados al vacío, que le dicen jugosón, ¿tá? Que es lo que se consigue, como no se consigue habitualmente el mejillón fresco que viene, que viene, que no viene, que viene, que no viene. Vienen estos en bolsita de 1 kilo, que se llama jugosón. Vienen abiertos porque en realidad lo que hacen, están envasados al vacío, tienen una precocción y después congelados. Entonces cuando usted lo abre, les larga un jugo, ¿sí? Que es el agua del mejillón, que es lo que más nos interesa a nosotros en esta receta,
¿sí? Recuperar el agua del mejillón. La particularidad que tienen, que son lindos mejillones, son grandes, están buenos, ¿sí? Son bastante carnosos, no tienen nada de tierra, o por lo menos muy poca, y como tienen el agua, están bien, ¿sí? Nosotros vamos a hacer la receta como si estuviesen cerrados, ¿está? Vamos a empezar con ajo, con un poquito de manteca y aceite. Primero vamos a dorar el ajo. Apenas empieza a mover el ajo, a dorar un poquito, le vamos a agregar una cebolla laminada. Ahora un poquito más de aceite. En este caso voy a usar aceite de oliva, ¿sí? Pero yo para la cocción inicial de las cosas nunca uso aceite de oliva. Siempre usamos aceite de girasol, solamente aceite de girasol. Porque el aceite de oliva lo usamos crudo. Porque... una más. Porque en la cocción y a la alta temperatura el aceite de oliva pierde mucho las características que tiene. Entonces me parece que no tiene sentido utilizar aceite de oliva en la cocción cuando nosotros ya ponemos 100, 120 grados, llevamos a eso durante mucho tiempo. Prefiero utilizar el aceite de oliva crudo y a último momento al final que usarlo al principio. Y cocinamos siempre con aceite de girasol. ¿Está bien? El mismo concepto usamos para lo que es el vino en las salsas o en las cocciones. Utilizar un vino demasiado caro, costoso, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el vino ya con 2 o 3 grados de diferencia cambia completamente, es lo que recomiendan a la hora de tomarlo. Y si nosotros vamos a tener un vino blanco, tinto, a 100, 120 grados durante 2, 3 horas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Obviamente no vamos a usar tampoco algo, si un vino dulce, ni un vino que... nada, pero un vino normal, ¿se entiende? Para cocinar, ¿está? Es decir, no es una cuestión de costos, de ahorrar, es una cuestión de decir que no tiene sentido, ¿tá? El vino que uso para tomar en la comida, no es que yo lo voy a entender, lo voy a agarrar y decir, estoy tomando el mismo vino y obtengo un mejor resultado, ¿se entiende? Tomátelo todo y usa un vino un poco menor para cocinar. ¿Se ve ahí? No sé si se ve. Bueno, empezamos ahí con un poco de ajo y manteca, ¿sí? El ajo empieza a mover un poquito. Cuando apenas dora un poquito, ¿es esta, Nati? Sí. Seguimos con la cebolla. Va a empezar a transparentar la cebolla. Junto con la cebolla... La cebolla, una. Sí, una cebolla. Acá tenemos 1 kilo de mejillones, ¿sí? Es lo que trae la bolsa. 1 kilo de mejillones. Vamos a usar medio litro de vino, una cebolla, 3 dientes de ajo, una nuez de manteca, aceite de girasol, vino blanco y caldo de pescado. El caldo de pescado que hacemos nosotros es ese que trajimos, es huesos... Sí, ahora se lo muestro. Huesos de pescado. Por lo general que sea pescado blanco, tratamos que no sea pescado azules. Los pescados azules son los atunes, ¿sí? Como en este caso, acá van a conseguir lo que es bonito, pez limón, anchoa de banco, palometa. Esos pescados dejan un sabor un poco más intenso y tornan al caldo un poco más oscuro. Usamos todos los que son lenguado, corvina, besugo, salmón blanco. Todas las cabezas, sí, las cabezas, los huesos de los pescados. Si quieren obtener un caldo mucho más claro, dejamos a los huesos, si tienen tiempo, de un día para el otro, en agua con hielo en la cámara, ¿sí? Para que se desangre, ¿está? Y después lo utilizamos en el caldo. Usamos cebolla, zanahoria, puerro, ajo, laurel, vino blanco, todos los huesos, agua a cubrir y cocinamos de 35 a 40 minutos, ¿tá? Y a veces más. Yo no los dejo 30 minutos como es lo habitual dejar los caldos. Por lo general el caldo de pescado lo cocinamos 1 hora, hora y media, ¿sí? Para que concentre. Sí. Bueno, a mí me gusta cómo queda, ¿sí? Queda más, sí, más sabor. Apagamos, dejamos que repose unos 15-20 minutos. En el restaurante todos esos tiempos se alargan muchas veces, por una cosa o por otra, y después lo filtramos. ¿Está bien? En este punto
Vamos a agregar el vino, ¿se ve ahí? Sí. Bien. En ningún momento le voy a poner sal ni al caldo de pescado ni al caldo de mejillones. Por más que yo sepa para qué lo voy a usar, ¿está bien? Porque esto después vamos a poner sal en el arroz y aparte vamos a usar queso. Entonces, para controlar mejor la sal, vamos a no ponerle. Vamos a poner, sí, para que se fríe un poquito acá, un poco de perejil, ¿sí? En la materia grasa. Todos los caldos que usamos en el restaurante los hacemos nosotros. Más o menos tenemos unos 6-7 caldos en el restaurante, ¿sí? Que son la base de toda la cocina que hacemos. Caldo de pescado, el caldo de pollo, ¿sí? Son las dos bases de los platos. Después tenemos jugo de carne, caldo de mejillones, caldo de langostinos, caldo de pulpo y me olvidé alguno. Después tenemos caldo de pollo asado y caldo de pescado asado. Un vaso más o menos a que evapore. Y ahora dejamos que esto reduzca un poco, que evapore un poco el alcohol, no mucho, un poco, ¿sí? Vamos a agregar los mejillones que tenemos acá. Como dijimos, vamos a hacer de cuenta que estos mejillones están cerrados. Lo que siempre tenemos que tratar de que sean frescos. El mejillón, si está abierto, lo golpeamos y se tiene que tender a cerrar, ¿sí? Eso nos va a decir que el mejillón está vivo y es lo que tenemos que conseguir. Lo mejor siempre es tener gente de confianza a la cual nosotros le compramos el pescado, los mejillones. Y se complica para conseguir, se complica. Y los que vienen por ahí tienen mucha tierra, son chiquitos, se abren y enseguida la carne se torna incomible, muy lleno de piedra, de arena. La verdad que no está buena. Nosotros, tanto los mejillones como las almejas, los utilizamos solamente para extraer el caldo, ¿sí? Es decir, para recuperar el agua de la cocción. ¿Está bien? Ahora los vamos a incorporar a los mejillones acá al vino y vamos a poner ahí que cubra, ¿sí? Vamos a dejaríamos más o menos unos 30-35 minutos. Si nosotros queremos utilizar los mejillones o las almejas, no lo vamos a dejar más de 3 o 4 minutos o hasta que el mejillón se abra, ¿sí? Para eso, lo ideal es, si utilizamos mejillones que están vivos y frescos, es dejarlos de un día para el otro en abundante agua con sal, ¿sí? Porque todos los bivalvos son filtradores, lo que hace que estén como si estuviesen más o menos en su hábitat, empiezan a filtrar y eso hace que larguen el exceso de arena que puedan llegar a tener. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es sacarlos, ¿sí? Nunca volcarlos, ¿sí? Porque si no volveríamos a volcar de vuelta la arena sobre los mejillones. Retirarlos, ¿sí? Enjuagarlos un poco y usarlos. Y eso lo hacemos de un día para el otro. ¿Está? ¿Cuántos minutos? En este caso, como a nosotros nos interesa el caldo, lo vamos a dejar unos 30-35 minutos. Si quisiéramos usar los mejillones, ¿sí? Que están adentro, apenas se abren los retiramos, porque a mayor tiempo de cocción el mejillón empieza, o cualquier bivalvo empieza a contraerse, a achicarse y se vuelve un chicle, una goma. ¿Está bien? Tenemos algo para un cucharón. Vamos a poner un cucharón de caldo de pescado, de este que les había comentado recién. Si no tienen caldo de pescado, ¿sí? Agregan un poco más de vino y ya. Si quieren agregar un poco de agua, también está bien. Y después lo filtramos, ¿sí? A una cacerola donde lo vamos a tener caliente para empezar a marchar el arroz con calamar.
Para el arroz, que es un risotto, vamos a tener el caldo, vamos a tener vino blanco, cebolla cortada en brunoise, una brunoise fina, no mucha. Vamos a poner una hoja de laurel, sí, que me olvidé al caldo. Aceite de oliva, manteca, queso y el arroz. El arroz es un carnaroli, ¿sí? Que es un arroz de grano corto. El que usamos es el gallo, ¿sí? Ubican el gallo que viene en cajita de medio o también en bolsa grande, ¿sí? Tiene que ser un arroz de grano corto. Puede ser un carnaroli, puede ser un vialol enano, ese que es el que menos se consigue acá, o un arborio. Cualquiera de esos tres arroces están bien para hacer el risotto. Si utilizamos un arroz de grano largo, como un doble Carolina o la manda, ese tipo de arroces, tienen mucho almidón, pero en realidad todos los arroces tienen más o menos la misma cantidad de almidón, son un 90%. En realidad este tiene mucho, en realidad el grano está bueno para el coso. Se dice que cuando se usa el doble Carolina no larga tanto almidón, que en realidad no es que a nosotros nos interese un arroz almidonado, porque si nosotros cuando hacemos el arroz hiciéramos el almidón en el arroz, en la terminación nos quedaría algo como un puré, ¿se entiende? A nosotros nos interesa que en el risotto quede, lo que nos va a dar esa textura es un poco, ¿sí? Cuando nosotros lo vamos moviendo, el arroz va a ir largando partes sólidas que se van a ir diluyendo en el caldo y nos va a ir dando esa untuosidad. Y después el enmantecado, que es cuando le vamos a agregar un poquito de manteca, aceite de oliva, perejil picado y un poco de queso. Hay gente que en los arroces con mariscos no le gusta poner el queso. En realidad, y en algunas partes de Italia no se pone queso. Donde yo trabajaba en Bérgamo era de esa manera como se terminaban los arroces y es también como a mí me gusta. Eso es lo que le va a dar esa textura untuosa al arroz, ¿sí? Pero tiene que ser una untuosa y liviano a la vez, ¿está bien? No tiene que ser un pelmazo, un bodoque, tal cual. Y eso lo logramos también con un movimiento que vamos a hacer, ¿sí? Que va a incorporar un poco de aire y lo que le va a dar esa untuosidad y esa textura más aterciopelada, ¿está bien? Vamos a empezar, no sé si se va a ver, esto lo podemos pasar acá, Nati. Sí. Tenés el... Vamos a empezar con la cebolla. Muy despacito. Es muy importante utilizar una cacerola. En este caso vamos a usar una cacerola de acero que están súper buenas, pero para los arroces están buenas las cacerolas de aluminio, ¿sí? Porque no genera... como que uno puede controlar, no controlar mejor el fuego, sino que no se quema, ¿se entiende? Sí, las cacerolas de aluminio vienen muy bien para el risotto, contrariamente. El acero está muy bueno, pero tiene otra difusión, qué sé yo, sobre todo para los arroces. A mí me gusta particularmente mucho de hecho trabajamos con cacerolas de aluminio, trajimos cacerolas de acero y no les gustan, ¿sí? Volvimos... Sí, se pega y empieza a generar, se empieza como a quemar, cosa que con el aluminio no pasa. Las cacerolas de aluminio son, y tienen razón, entonces... Un poco de cebolla, no mucha. ¿Qué pusiste, oliva o común? Común, girasol. Vamos a dejar que empiece a transparentar, tiene que ser, no tiene que tomar color, y después vamos a agregar el caldo. ¿Se ve ahí? Pues yo estoy tapando tal vez acá con esto.
Y después vamos a agregar el arroz, perdón, ¿sí? Y lo vamos a nacarar, unos 4 o 5, vamos a hacer un tostado, ¿sí? Y es importante esa parte del tostado del arroz. Sí, sacarlo. Los risotos son como un concepto aparte dentro de la cocina, ¿sí? O los arroces en general. La paella también, ¿sí? Que es una técnica completamente inversa a la del arroz, ¿sí? Donde acá lo estamos moviendo, en la paella necesitamos que sea quieta. Y también usamos, si bien usamos el doble Carolina o el Amanda, que están muy bien para las paellas, básicamente el arroz que se usa es un arroz bomba, que es un arroz chiquito, gordo, ¿sí? Y con mucho almidón también, que ese va muy bien para la paella. Pero se deja quieta, absolutamente quieta la paella, no se mueve, ¿sí? Utilizamos el doble de caldo en volumen que el de arroz. Si usáramos uno de estos de arroz, usaríamos 2 veces caldo, ¿sí? Otros ponen primero el caldo y después tiran el arroz en forma de cruz, cada uno tiene. Pero más o menos para tener una idea sería el doble en volumen. En el arroz, en el risotto, el caldo lo vamos a ir agregando de a poco. Pero ese ir agregándolo de a poco no quiere decir que tenemos que ir agregando de a poquito, porque si no el grano no trabaja, no absorbe el líquido que necesita. Ese agregarlo de a poco va a ser agregarlo en 1, en 2 o 3 veces a lo sumo. Vamos a cuidar más la última parte que al principio. ¿Está bien? Porque necesitamos que el arroz tenga caldo, que hidrate. Y después sí nos vamos a ir cuidando. Pero si no, si usáramos poquito, el poco caldo que pondríamos, el grano, ¿sí? Es como que se estarían peleando por absorber un poco de líquido. ¿Nos vamos filtrando esto, Nati? ¿Cuál es la proporción de calor? En el risotto, más o menos, el grano va a absorber el doble, ¿sí? También que el coso, pero lo vamos a estar agregando de a poco, ¿está? Pero no tenemos una proporción como la de la paella, que directamente ponemos el doble y ya nos quedamos con eso. Acá es donde vamos a trabajar un poco el arroz. Vamos a dejar que absorba un poco más que la materia prima, lograr un tostado parejo, pero que no se queme, ¿sí? Siempre cuidamos eso. Vamos a esfumar con vino blanco, se dice esfumar porque vamos a hacer esto, va a estar caliente y va a formar una nube, ¿sí? Que va a envolver al arroz, va a perfumar y vamos a dejar después que evapore casi a seco, a que el arroz empiece a agarrar un poquito en la superficie, abajo en la base de la paella. Nosotros para hacer el arroz con calamar utilizamos el calamar que ya viene tiernizado para rabas, ¿sí? De todos los que hemos probado, primero una cuestión práctica de cómo nos lleva el calamar al restaurante, que son los tubos limpios, ¿sí? Tiernizados, el mismo que usaríamos para las rabas, ¿sí? Claro, ese, tal cual, el que viene para rabas es el que usamos nosotros para la cocción del arroz. Lo cortamos en cubos, ¿sí? Y es como nosotros, así, tal cual lo tenemos porcionado en el restaurante. Así porcionamos los calamares, los langostinos, el jugo de carne, el jugo de pollo, etcétera, etcétera. Todo un freezer donde solamente están estas cosas ya porcionadas y listas. Y todo pesa lo mismo. ¿Está? Todo pesa igual. 100 gramos. Esto es una porción carta, ¿sí? Y media porción menú, ¿sí? Menú, 2 personas, una carta. ¿Está bien? Sí. Vos arrancás la cocción, cuando vienes a tomar, ya tenés premarcado el punto del arroz. Nosotros hoy en el restaurante hay una partida donde lo hace ella el arroz, ¿sí? Y nosotros ya lo tenemos marcado. Una cuestión de espacio. Sí, nos llevamos. Nosotros hacemos toda esta parte hasta mitad de cocción del arroz. Después lo estiramos sobre una placa y le cortamos la cocción.
Mi idea, y la idea de nuestra en el restaurante, es llegar a hacerlo desde este punto, desde cero. Pero para eso necesitamos, hoy todavía no lo podemos hacer. Recién hace 1 año o 2 años pudimos separar la partida de arroces. Está una partida sola donde se hacen los arroces, solamente. Tenemos este arroz con calamar, arroz con langostino, arroz con hongos y arroz con osobuco. Son 4 arroces. ¿Sí? Lo cual en un servicio de un viernes, un sábado y en temporada demanda mucho tiempo, no los podemos todavía. Por una cuestión de cómo va llegando la gente, no, si tuviese que marcharlos de cero todos no me daría el espacio. Pero nuestra idea es llegar a este punto, a que la partida se marche de cero. Claro, tiempo, son cada arroz, igual ya así a veces... porque el arroz se complica, porque el risotto en el restaurante mueve mucho. Lo tenemos en un menú de 5, ¿sí? Donde está el arroz con calamar y después a la carta. Y los langostinos, si fuésemos al actor, tendría que ser al último colocar. A lo último y crudo. Y para eso hacemos un caldo de langostino. Así como hacemos este caldo, ¿sí? de mejillón, que es para el calamar, tenemos el caldo de langostino. Y el caldo de pollo o de carne para el arroz, el arroz con hongos, ¿sí? Hongos frescos, portobelo, champiñones, y para el de los osobuco, que es blanco. ¿Y dura tiempo el caldo recién? En la cámara le puede durar 2 días. Ah, por eso. Si no, los congela en cacharros así. Sí. Pero como tiene mucha salida... Ahí cuando ya empieza a tener un nacarado, un tostado, ahí vamos a fumar con el vino blanco. ¿Quieren ver ahí? ¿Se ve? A ver, ¿Lo ve ahí o...? Ah, sí. Cuando ya está así. ¿Ya está ahí? ¿Sí? Sí, estos son 750 gramos de arroz. Más o menos se calcula 100 gramos de arroz por persona. Si no van a comer nada, un poco más. ¿Sí? ¿Y vino que lo pusiste de vino? Sí, más o menos. Ahí, eso se lo va a dar. Es muy importante que cuando ustedes cocinen arroz, ¿sí? En este caso, por ejemplo, son 750 gramos, 700 gramos. ¿Sí? Y la cacerola es grande. ¿Sí? Tiene que ser una cacerola más de diámetro grande, ¿está bien? No tiene que ser algo chico, porque si no, a medida que el arroz va creciendo, tenemos una cocción acá y una cocción acá, por más que lo estemos moviendo, ¿se entiende? Entonces, de esta manera vamos a lograr una cocción mucho más pareja. Y a la hora del enmantecado vamos a poder trabajarlo mejor, ¿sí? Si no, no vamos a poder tener esa... no me sale la palabra. ¿Cómo se llama? En Italia se llama alonda, ¿no? Generar la onda esa, generar eso para que se incorpore bien, para que se emulsione bien y para que le entre bien el aire al arroz y genere esa textura. Hay que ir moviéndolo, ¿sí? A diferencia de moverlo para que el arroz largue el almidón, en realidad lo movemos para que no se nos ataque, ¿sí? Para que no se nos agarre abajo. ¿Se entiende? Después este movimiento va a hacer que el grano largue un poco de parte sólida y se vaya diluyendo en el caldo y nos genere esa... Y es muy difícil. Uno al tiempo le agarra el ojo, pero siempre va cambiando, ¿sí? Es muy importante el caldo, muy importante, que es lo que va a absorber el grano, ¿sí? Lo que va a tener sabor. El caldo es importantísimo, a la vez de que estos caldos, ¿sí? Que tienen ya colágeno, que ya tienen textura de por sí, van a ir también generando en el arroz... le van a ir dando cuerpo al arroz, aparte de que van a transmitir todo el sabor, ¿sí?
Ustedes van a ver ahora, se los voy a mostrar ahí, cómo se empieza a agarrar abajo. Es ahí cuando empezamos a agregar el caldo, ¿sí? ¿Lo ven ahí? ¿Ven que no hay nada de vino abajo? ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, ahora empezamos a agregar el caldo. El caldo tiene que estar caliente, ¿sí? Para que no pare la cocción del arroz, ¿sí? Si el caldo está frío, lo que hacemos, algo caliente, le agregamos algo frío y ya empezamos a parar la cocción. Los cambios bruscos de temperatura nunca sirven. Para lo único que sirven es cuando nosotros queremos lograr, por ejemplo, algo crocante, ¿sí? Cuando queremos lograr algo crocante en un producto, ahí sí está bueno la masa bien fría en un aceite bien caliente. ¿Está? Empieza a cocinar. ¿Me alcanza o querés que agregue un poco más de caldo de pescado? Dale, agrega. A media cocción lo voy a probar. Si ustedes lo ven ahí, ¿sí? Yo lo muestro acá para que lo vean. Ven que tiene líquido el arroz, ¿sí? Yo lo dejo ahí, ¿sí? Tiene caldo. Siempre tiene que tener caldo, por lo menos en la primera parte, ¿está? Hasta que el grano empieza a mostrar que se empieza a hidratar. Sí. En realidad ya el arroz, una vez que usted lo empezó a marchar, no lo puede parar más. Salvo que le corte la cocción por completo. Para cortarle la cocción, de estirarlo, como nosotros lo presentamos, lo hacemos en el restaurante, de estirarlo en una placa bien fría, lo más estirado posible, cosa que el grano automáticamente deje de hidratarse. ¿Se entiende? Es ahí. Si no, el risotto, una vez que usted lo empezó, hasta el último momento no termina. Y de ahí al plato. Tiene que tener un hervor, siempre tiene que haber un hervor en la superficie, siempre tiene que estar trabajando de esa manera y, como les decía, siempre tiene que haber líquido. Siempre cuando lo muevan tienen que sentir que el grano está libre, ¿sí? Que se está moviendo, no que está atacado, ¿está bien? Lo que le voy a agregar son los calamares. Como les decía, son los tubos de calamar tiernizados ya, ¿sí? Solo los compramos, vienen en plancha de 4 kilos o en cajas de 12, ¿sí? Los descongelamos y los cortamos en cubos y los porcionamos ya. Y así los tenemos, ya están tiernizados. Nos gusta mucho esto porque genera una textura crocante en el arroz. Cuando lo prueben van a ver, ¿sí? Que si bien es un calamar que está pichicateado, como decimos, ¿no? Que viene, claro, aparte de tiernizado, viene bien inflado, ¿sí? Para que pese más, nada más que eso. Pero en la cocción, por más que eso desaparezca un poco, mantiene una textura crocante que es muy interesante, ¿sí? Me gusta mucho, por eso los mantenemos. La verdad que está muy bueno. Los ponemos ahora. Los podríamos haber puesto, si los cortamos más chiquitos, al principio de la cocción, ¿sí? Pero como no me interesa que tomen color ni que me desprendan esa agua en ese momento, porque el calamar apenas lo cocinamos, desprende mucha agua, ¿sí? Si lo hubiese puesto con la cebolla, el calamar cortado chiquito, trabajo, evapora el agua, después el arroz, ¿está? Pero en este caso, ahí el arroz empieza de vuelta a pedir un poco más. Mientras voy haciendo el arroz, para ir presentando los dos platos, ¿querés que vayamos condimentando el tartar? El caldo siempre tiene que estar caliente. Caliente, sí, siempre caliente, para que no frene la cocción del arroz. Y ahora es cuando lo probamos de sal. ¿La encontraste? Acá está.
mayonesa se hizo? No, pero era como... Ah, ¿la pusiste ahí? Acá tenemos la carne, ¿sí? Ahora Nati la va a condimentar. La carne está picada, ¿sí? Vamos a hacer una porción. La sal, la del desierto la agrega. Ahora la voy a agregar. Primero voy a probar a ver cómo está de sal, porque los mejillones ya vienen con agua, con sal, perdón, de el salitre del mar, ¿sí? Entonces, nada más que probarlo para eso. Nosotros usamos sal entrepina en el restaurante más que esta sal, ¿sí? Porque a mi criterio la podemos dosificar mucho mejor y no se humedece. Me interesa mucho la sal esa. Entrepina, la que se llama parrillera, ¿sí? No se humedece y cuando se hacen los cascotes uno lo puede romper muy fácil y la puede dosificar mucho mejor. ¿Eh? No, pero digamos, es una sal que se disuelve igual que cualquier otra. A ver cómo están a ti. Mostrámela, a ver. ¿Se cortó? Bueno, vamos a salvarla en el otro bol que estaba de este. ¿Lo tenés? Sí. Otro de este que había. Usamos el de cañuelas, que es como este que estaba acá. Sí. Cañuelas. Y si no, donde el otro este usamos mucho. Y si no, el aro o el legítimo que vende Macro, ¿sí? Nosotros compramos mucho el Macro. ¿El batidor? Ese está bien. Ese que tenías ahí abajo. La mayonesa se cortó, así que la vamos a salvar. ¿Está bien? Cuando se hace eso, como nosotros le mostramos, ¿sí? Si no se emulsiona o a veces parece que se emulsiona, pero uno levanta de golpe el mixer, puede pasar esto, de que se corte. Pero la mejor manera para hacerla es esta que nosotros le mostramos. ¿Está bien? Dejar que se emulsione bien y después levantando una vez que está. ¿Está? Pero ahora lo que hacemos es poner un poquito de agua tibia o agua fría acá y vamos incorporando la mayonesa de a poco y se va a volver a hacer. Vas controlando y una vez que tengamos esto vamos a empezar a condimentar la... La mayonesa se corta o porque ponemos el aceite muy de golpe. A medida que vamos incorporando el aceite lo ponemos muy de golpe, entonces la lecitina, que es la proteína encargada de la emulsión, se satura y suelta el aceite. O cuando hacemos una emulsión en caliente, la calentamos demasiado, ¿sí?
¿Eh? No lo entendí. Claro, porque la papa sostiene. Sí, está bueno eso también. Eso por lo menos asegura que se sostenga la emulsión. Mi abuela decía que si la miraba se cortaba, no sé. Las cosas que... La mejor manera, o nosotros lo hacemos así, obviamente también se puede cortar, ¿no? Pero cuando la capacidad de una yema de huevo puede llegar a... No sé cuántos litros puede llegar el aceite a retener. Pero... Yo he leído que llega a retener hasta 40 litros de aceite, imaginar. Y uno la hace y va agregando un poquito de agua y va agregando... ¿Ya está? Sí, ya está. Agrega un poquito de caldo, lo vamos a montar y lo vamos a dejar reposar unos 5 minutos, ¿sí? Mientras tanto, vamos a ir emplatando el tartar. El tartar es condimentarlo y emplatarlo directamente. Bien. Acá tenemos la mayonesa. Es importante que a la hora de montarlo el arroz tenga un poquito de está bien con esa cantidad. Un poco de líquido, ¿sí? Le vamos a poner la manteca. ¿Te querés ir condimentando el tartar? Le ponemos la manteca. El tartar ahora lo vamos a condimentar. ¿Ven ahí? ¿Sí? Más o menos. Con esa cantidad está bien. Incorporamos es el movimiento que hay que tener para poder ahora lo hacemos despacio. Una vez que esté incorporada la manteca, ahí vamos con el aceite de oliva. Está bien ahí, no tiene. El perejil picado, no mucho. Y el queso. El queso tiene que ser un queso estacionado para que no nos genere el hilo, ¿sí? Si el queso está fresco, imagínense como una mozzarella, pero no una mozzarella, un reggianito, un sardo, un queso para rallar que tenga un mínimo estacionado. Si no, si tiene humedad, si está fresco, va a generar el hilo, ¿sí? Tampoco tiene que estar excesivamente estacionado porque si no va a quedar muy fuerte. ¿Está bien? Ponemos el queso. Dejamos un minuto que repose, ¿sí? Y después lo vamos a volver a calentar un poquito de caldo y ya. Se ve acá
tiene las alcaparras, el pepinillo en vinagre, no agridulce, ¿sí? El pepinillo. Y la cebolla de verdeo. Quieren usar una cebolla blanca común, pueden usarla, ¿sí? A nosotros nos gusta la cebolla de verdeo. Y la mayonesa, ¿está bien? Sal y pimienta le vamos a poner. Ah, buenísimo. Ya estamos acá. Y después así, a último momento se hace el tartar, ¿sí? A último momento. No se puede tener condimentado y hecho en mise en place. Lo que podemos tener es la carne, por un lado, la mayonesa, ¿sí? Fresca, hecha del día, y las guarniciones picadas, cortadas. ¿Está bien? Nosotros le vamos a poner una yema de huevo crudo para presentarlo tal cual lo presentamos en el restaurante, pero a la gente se le pregunta, ¿con yema o sin yema? ¿Está bien? ¿Se pide mucho este plato así de carne cruda? Se pide, la gente que lo conoce lo pide, si no es algo que nosotros, es más que lo que le ofrecemos que lo que la gente lo pide, pero a veces se animan y lo piden. Es un plato súper clásico, es un plato que, ya le digo, cualquier restaurante francés, bistró clásico, y un poco empezó ahora como a resurgir también. Nosotros lo hacemos de la manera más clásica. La carne en el proveedor de Sí, sí, por supuesto, eso. Pero bueno, acá no es difícil de conseguir un lomo fresco. ¿Quieres terminarlo? Un poquito de verdeo, la yema. No. Como una hamburguesa así en cocina. Sí, acá es un poco más de lo que ponemos habitualmente en el restaurante, ¿sí? En el restaurante es un poquito menos, pero la presentación es la misma. Y por lo general es un plato que la gente pide para compartir, ¿sí? Entre dos personas. Y la guarnición clásica son papas fritas, ¿sí? Papas fritas, bastón, ¿sí? Es con lo que se acompaña el tartar de carne. Tartar de carne y papas fritas. Nosotros en el restaurante lo sacamos con unos chips de papa y batatas, ¿está? No importa. Bueno. Eso es una porción de 200 gramos. Sí, un poco menos tiene. Nosotros acá trajimos más, ¿sí? De lo que presentamos habitualmente en el restaurante. Tiene más chiquito que Sí, es igual pero más chico. En el diámetro es el mismo, pero es más finito. Una vez que reposó, vamos a calentar, vamos a agregar un poquito de caldo. ¿Eh? es una, ¿qué es? Una comida principal que es Una entrada. Yo con cuchara lo sirvo, ¿no? Sí. Esto es, sí, es árabe. El origen bien no lo tengo del tartar, pero creo que es árabe, ¿no? sí, la carne cruda. ¿Es ruso? Sí, por eso, yo lo he escuchado, pero... Tartar del tartar. Claro. Yo lo leí, no me pareció nada apetecible la historia inicial. Y esa que venían los caballos y eso. Exacto. Pero si la contamos nadie lo come. ¿Sí? Era carne que la gente... Sí, carne cruda que la llevaban las alforjas y con el andar se iba como machacando, golpeando, iba macerando. Y quedaba así, la comían cruda. ¿Sí? Pero bueno, no es... Y ahora servimos el arroz.
Sirvo dos, después no sé si comeremos de acá, comerán de la olla o... ¿Quiere hacerlo así mismo con azafrán o con...? Sí. Nosotros lo hicimos tal cual lo presentamos en el restaurante, ¿sí? Que es el arroz. Bueno, estos son los dos platos que queríamos presentarles. De este pusimos otro más, uno más. Este si se animan a probarlo, está muy bueno. Esto es. Este bueno, se reventó justo la yema. Hay que animarse el tartar. ¿Eh? Yo no me lo tomo. Se puso acá una